Bárbara, aquí estamos con el legislador representante de la región de la Araucanía, senador Alberto Espina. No lo voy a hacer cantar. No se preocupe. ¿Cómo puede cantar? Jessica? No, le canto feliz. Mire, ¿Sí? me echo de su cuarto diciéndome, no tienes profesión. Ay, Suficiente. qué lindo, un aplauso. Pero de aquí en adelante vamos a tener que cantar siempre. Que tener una especie de tiempo para Un repertorio. Un repertorio. Senador, ¿qué le pareció el discurso pronunciado por la presidenta Michelle Bachelet aquí en el Salón de Honor en la sede del Congreso Nacional? A ver, en primer lugar, en un muy buen tono. Yo creo que es muy importante que los presidentes hablen con calma, sin agresiones, con un espíritu de intentar convocar a la mayor cantidad de ciudadanos y de parlamentarios para sacar adelante su iniciativa. De manera que la felicito porque hay discursos en que los tonos son agresivos y otros en que los tonos son cordiales. Yo creo que ella tiene un tono de cordialidad que ayuda mucho a construir un ambiente de unidad. Pero tengo ciertos reparos respecto a su discurso, porque la presidenta Bachelet anuncia un conjunto de medidas en el ámbito de las pensiones, en lo que se refiere a la regionalización, lo que dice relación con la educación, pero nunca fija metas y plazos. Entonces, a mí lo que me preocupa es que todos estos anuncios finalmente, como no hay una exigencia de cumplirlo en metas y plazos, se transformen en sueños no cumplidos. Y yo creo que ese es un error. Los gobiernos tienen que autoexigirse con metas y plazos. En segundo lugar, y yo creo sinceramente que ella llama al diálogo, pero es un diálogo bastante inflexible, porque tampoco la presidenta Bachelet señala estar dispuesta a corregir aspectos que nosotros creemos en sus principales proyectos de ley que son negativos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la reforma tributaria, nosotros tenemos un convencimiento que está avalado por Marfan, ex ministro de Hacienda de ella, está avalado por Velasco, está avalado por Aninat, quienes han dicho que esa reforma tributaria está golpeando y dañando y perjudicando duramente a la clase media, a las pymes, y va a generar un grave problema de desempleo. Pero sin lugar a dudas, el ministro Alberto Arenas ha dicho que la parte esencial del proyecto obviamente no se va a modificar, pero si se le pueden presentar indicaciones a la normativa, están abiertos a escucharla. Lo que pasa es que la parte esencial del proyecto es la más mala. Y quiero ser bien franco, porque yo te voy a dar un ejemplo. En Chile nosotros tenemos hoy día 168.000 pequeñas y mini empresas que se les va a obligar a pagar impuestos que hoy día no pagan. Si esas empresas van a tener que pagar impuestos sobre el ahorro que ellas han hecho durante años, significa que esa plata no la van a tener para poder invertir y hacer crecer su respectivo negocio. Y por lo tanto no tienen que endeudarse con los bancos. Y por lo tanto esa empresa va a dudar mucho sin invertir, gastarse la plata y dejar de contratar. Entonces, yo siento que cuando tú logras una situación tan excepcional, y es que los propios ministros de la Hacienda, que fueron todos hombres de prestigio y serio, están expresándote que esos proyectos tienen errores. Entonces, lo razonable es que la presidenta se abra a decir, miren, atención, este núcleo duro que él llamó FUT, tenemos que corregirlo, tenemos que excluir de pagar impuestos o mantener con impuestos muy bajos la reinversión en las empresas. Entonces, yo siento que el discurso de ella es un discurso muy constructivo, pero como quien dice, discutamos, tal como dices tú, los flecos del tema, pero no discutamos lo grueso, cuando el daño se está produciendo en lo grueso. Entonces, yo creo que ahí hay un error. Lo mismo pasa en el modelo educacional, donde finalmente lo que se nos está diciendo es que la meritocracia, el que los niñitos puedan, en séptimo básico, ir a un colegio y someterse, digamos, a un test, no respecto de su condición social, ni la de sus padres, ni su origen, porque sería inaceptable, eso sería totalmente discriminatorio, pero sí respecto del esfuerzo y sus conocimientos, porque se les va a impedir hacerlo. Pero en lo grueso, yo te diría que veo en la presidenta que anuncia un diálogo que nosotros lo vamos a seguir intentando con ella y profundizando, pero lamentablemente veo que ella el diálogo lo pone en la medida que nosotros le hagamos caso a lo que ellos plantean y no busquemos un consenso y un acuerdo que están necesarios. Pero la presidenta plantea diferentes envíos de proyectos de ley, diferentes modificaciones y anuncios. Dentro de ellos, anuncios importantes, por ejemplo, que es la elaboración o que se llevará a cabo un nuevo censo en nuestro país antes del 2018, que es una buena forma de conocer cómo estamos, no solo desde el punto de vista económico o poblacional, sino que también desde el punto de vista de desarrollo social que tenemos en nuestro país, cosa que en este minuto no tenemos.
Sí, el censo último fue un fracaso al final. Porque, y que es la base para medir. Por supuesto, eso yo se lo aplaudo. Esas son cosas que resultan útiles y que por eso te digo están hechas en un buen tono. Pero cuando ella habla, por ejemplo, te pongo regionalización. Dice, vamos a aumentar la competencia. Bueno, pero llevamos meses con un proyecto parado en el Senado. Entonces, una cosa es el anuncio de buena voluntad y otra cosa es que las cosas se materializan. La disposición nuestra es ayudar, a colaborar. Este es un gobierno que lleva recién 2 meses. Es un gobierno que hay que darle la oportunidad que pueda desarrollar su programa y nosotros como oposición contribuir a que ese programa se maneje. Una buena noticia fue que finalmente la ley llamada Ley Emilia, ella recogió las observaciones que hicimos nosotros los senadores junto con otro proyecto que tenían los diputados y me tocó participar en la redacción de puño y letra de la iniciativa final y me alegra mucho porque creo que vamos a resolver un tema que es muy injusto y que hoy día una persona que maneja en estado de ebriedad y mata a otra persona en la práctica no le pasa nada, eso me parece súper injusto. Y hay otro punto en el que yo echo de menos también y te lo digo con toda franqueza. Yo no sé si le pasa a mí lo que le pasa al resto de los chilenos, pero yo siento como que la delincuencia en Chile no existiera para la autoridad del gobierno. Porque yo noto que cuando veo la televisión, veo los medios, veo las estadísticas, me doy cuenta que los niveles de robos y asaltos en Chile son altísimos. Pero hizo anuncios con respecto a seguridad ciudadana. Los anuncios que hace sobre seguridad ciudadana son cosas genéricas que no resuelven los temas de fondo. Ella habla, una cosa buena, ella dice la terapia multisistémica, que ella llama 24 horas, pero se llama la terapia, la vamos a seguir acentuando, muy bien. Yo creo que hay que acentuarla más, pero por ejemplo en materias tan importantes como es mejorar todo el código procesal penal para mejorar las investigaciones y a la gente lo que la frustra es ver que se comete un delito que ojalá no se cometiera, pero una vez que se comete, ve que las investigaciones por regla general no llegan a nada. Entonces, yo fui víctima 2 veces de un robo y te digo una cosa, uno ve esto, imagínate, miles de chilenos que son, probablemente tienen menos posibilidades de vivir en un sector o en un barrio que tiene quizás más medidas de protección, los roban, los asaltan 1, 2, 3, 4, 5 veces y las policías le echan la culpa a los fiscales porque los fiscales no le dan bien las órdenes, los fiscales dicen que la policía no investiga bien. Finalmente hay que cambiar el Código Procesal Penal para que tengamos buenas herramientas y atribuciones y se puedan investigar bien. Y de eso no hay ni una sola palabra. Pero me imagino que tiene que haber algo bueno, que rescate. ¿Cuál es el anuncio que a usted le llamó la atención y que le gustó? Mira, el anuncio que a mí me parece que está bien construido es que, en definitiva, ella va a fortalecer mucho todo lo que es la educación parvularia. Yo creo que ese es un paso súper importante, o sea, aumentar la cobertura de los jardines infantiles, de los parvularios, permitir que haya un acceso masivo, construir una cantidad muy importante de parvularios y de jardines infantiles. Creo que ese es un paso clave porque ese es donde se produce la primera diferencia en la educación de los niños. Yo creo que ese es un anuncio sin duda bueno. El anuncio que vamos a modificar el sistema de pensiones es bueno, porque creo que el sistema de pensiones ha demostrado que funciona mal. Pero nos pasamos en comisiones, entonces yo digo, se nos pasa el tiempo en comisión y yo me pongo en el pellejo de un adulto mayor o alguien que está próximo a hacerlo y dice mi jubilación son 180, 190 lucas, ¿qué hago? Entonces hay que clarificar esos temas. Otro punto que yo considero que también es importante es que ella habla de la elección del intendente en las regiones. Yo creo que eso para los santiaguinos no tiene mucho valor, pero para las regiones tiene harto valor. Porque, indudablemente, la descentralización. ¿sabes lo que pasa? Porque finalmente el intendente, mientras lo elige el presidente de la República, obedece al presidente, pues si no lo destituye. Si lo elige la región, va a defender los intereses de la región. Y un punto en esa misma materia que yo considero débil es que no hay una palabra de condena a los hechos de violencia en la Araucanía. Nosotros en la Correa estamos viendo hechos de violencia, no desde ahora, quiero ser franco, desde el gobierno anterior. También lo dijo el senador José Entonces, García ¿sabe Rubio? lo que me pasa a mí? Que yo pareciera ser que de repente tiene que ocurrir un horroroso asesinato de la matrimonio Luxinger en Macaipa, que eso preocupe, y después que deja de ocurrir mientras se siguen asaltando buses, quemando camiones, quemando casas, son las víctimas olvidadas. Entonces yo creo que un gobierno tiene que clara y categóricamente decir que esos hechos de violencia los condena y también comenzar a aplicar políticas que sean más que anuncios, que vayan en ayuda de la integración o complementación del pueblo mapuche con quienes no lo son en la Araucanía. Yo creo que esa parte del discurso es débil. Le deseo, mira, en conclusión, ¿la vamos a ayudar? Sí, Jessica, la vamos a ayudar. ¿Vamos a tratar de mejorar todos los proyectos? Sí. ¿Tenemos los mismos objetivos?
pero el gobierno tiene que abrirse un poquitito de mente para escuchar decir, las diferencias y tratar de indicaciones. concordarlas. Si nosotros vimos un momento muy difícil en que no logramos acuerdo, y cuando progresamos, cuando logramos acuerdo. Senador, muchas gracias por haber estado con nosotros bien. y haber comentado este discurso de 21 de mayo. Listo. Un discurso que estuvo, me imagino que a la altura de lo que está viviendo nuestro país, Sí, de cambios, de modificaciones. Y menos confrontacional. Y a mí lo que me gustó del discurso que no fue un discurso confrontacional ni agresivo, y eso es bueno, porque yo creo que en la política la agresividad solo conduce a polarizar, mientras que las buenas formas conducen a llegar a buenos acuerdos. Y que sin lugar a dudas viene harto trabajo Sí, legislativo, el envío de varios proyectos de ley. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Jessica, gracias a ustedes.